entrevistarlo. En la Universidad Nacional de Agricultura, pues siempre nos inculcan que nunca debemos de dejar de aprender, porque el conocimiento no tiene fin, entonces es un honor poder aprender de su conocimiento el día de hoy. Un placer para mí también estar en esta entrevista y sé que no está más aprender y lo que me encanta la agricultura desde que estaba joven, estudié agricultura durante muchos años, he trabajado muchos años en ello, entonces para mí es un placer. La primera es, ¿qué representa la acuicultura en el país? Bueno, la agricultura a nivel nacional representa, puedo decir que una parte fundamental de lo que son las divisas del país. El sector camaronero en el sur del país, alrededor de unas 4.500, 600 hectáreas en producción. Y a nivel de tilapia, el país tiene más o menos unos 600 productores pequeños. Y una empresa que es ya realizada como esta Acuafinca Pampiro Fish en la parte de Yohoa. Y algunas fincas pequeñas en Ceiba y en Comayagua. Para hablar un poquito de cultura en general, porque estamos hablando de camarón, tilapia, que es lo que tenemos en Honduras, los ingresos per cápita del país de divisas es grandísimo. Generan, digamos, más o menos, aquí en el sur, tentamos, si no me equivoco, más de 500,000 libras de camarón al año, que representa casi un 10% de lo que es el procedimiento de per cápita a nivel de divisas en la parte de la industria de aquí de Choluteca. Y el tilapia a nivel industrial exportada también anda como unas 50,000, 60,000 libras, que es lo que es Aquafin, que es la única que exporta filete fresco para Estados Unidos. Una parte también se queda aquí en el país como mercado local, que también genera empleos, genera lo que son subproductos, genera también lo que es mano de obra colateral por parte de las industrias. Entonces, lo que es la agricultura en Honduras representa un pilar importante para lo que es la economía y para lo que es la parte social. ¿Cuál es la situación actual del uso de jaulas flotantes para la acuicultura en Honduras y qué potencial ve usted en esta tecnología para el desarrollo del sector? En Honduras, jaulas flotantes solo está usando la parte gente de tilapia, que es el grupo Rival Espina por finca. Antes estaba con una parte de concesión en Yohoa, que eran, creo, si no me recuerdo, eran creo que 1 hectárea, y en Cajón, que es la represa hidroeléctrica, así como Huracán, que estaban con 1.5 hectáreas. Entonces, yo trabajé ahí como 12 años, por lo conozco muy bien. Acuafinca andaba alrededor de unas 500 jaulas en producción. La tilapia es 24/7, lo que se saca hoy se siembra mañana, entonces es la única parte en jaulas, en agua dulce. Está hablando del lago de Ojoa y Cajón, que actualmente en el lago de Ojoa pues ya no se trabaja. En agua marina es más difícil usar jaulas, porque si la parte del norte pues casi no se produce nada a nivel de acuacultura. Más en el sur aquí se intentó con tilapia, pero la jaula, se compraron jaulas para poder instalar un proyecto, creo que la gente de Taiwán, pero realmente la tilapia de agua dulce en agua salada pues no tiene mucha conveniencia, ya unas 25 partes empieza a tener problemas, más que todo por la salinidad, entonces no fue muy fructífero. La ventaja que tenemos aquí en el sur del Golfo Fonseca que no es tan ventoso. El problema de las jaulas en el mar es el viento, la fuerza revienta los cables, son inestables las mareas, entonces es el problema. El potencial en jaulas necesitamos cuerpos de agua. Y por lo menos en Catacamas que están ustedes, ahí tienen un gran potencial porque hay bastantes represas, creo que no me recuerdo, Patuca 1, 2 y 3. Sí. No sé, más o menos por ahí anda. Entonces ahí es un potencial. Este es uno de los, podemos decir, sistemas industriales en jaulas más baratos. La única desventaja que tiene el sistema de jaulas a nivel de producción es el manejo del sistema acuático, porque uno está sumergido a cómo se mueve el cuerpo de agua. No puede recambiar agua. Si no hay viento, tienes problemas de recambio en la jaula. Si no hay viento, no hay un intercambio gaseoso entre oxígeno y todas esas cosas. A veces una jaula representa una isla, y una isla cargada de amonio y falta de oxígeno. Entonces, ahí es donde se ve cuántos kilos de biomasa tú puedes sembrar por metro cúbico. Pero sí, al tener una dinámica y conocer el lago y tener respaldo de aireación es importante. Para acabar, le puedo contar una historia, creo que fue, no me recuerdo si fue el 2004, 2005, que Acuafinca estaba arrancando con industrial en Cajón y se vino una estratificación térmica. Lo que pasa es que se vuelve anóxico el cuerpo de agua, la temperatura que está, digamos, arriba, más que todo en la termoclina, se pone vertical y hay una temperatura en todo el cuerpo de agua y todo el oxígeno de arriba, fótico, se diluye en el agua, entonces hay miligramos de 0.5, 0.2, todas las demás se muere. Se murió los peces se murieron. Entonces, si tú
o piensan trabajar en cuerpos de agua como los embalses, como Patuca, es importante, además de conocer el ciclo de la exposición térmica, es importante tener un respaldo de erección, meteoradores para el tiempo crítico que anda más o menos entre 20 días a un mes. Digamos, en cuanto a lo del calibre de la malla y esas cosas, específicamente, ¿cuál se utiliza para que no haya un escape de los peces, por así decirlo? Las mallas o los mesh que usamos en las jaulas, las que usamos por lo general, la larva o la levín que se va a llevar, se lleva máximo 5 gramos, mínimo 2 gramos. Porque si más pequeño es difícil hacer una malla muy fina. Entonces va a depender del micraje, ya una levín de 3, 5 gramos, ya con una malla de 8 o 7 micras ya no se sale. Se pone una primero, otra después, y son 3 mallas que se ponen. Una para protección, porque hay mucho, no sé si hay cocodrilos, lagartos, o otro tipo de especies que cuando hay tilapia tienden a romper las mallas. Entonces, la primera malla es la más pequeña, donde están los alevines. La tilapia tiene un crecimiento espontáneo, lo alimentas tú, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ocupando la capa fótica, pequeño te puede crecer un gramo, 2 gramos a la semana, ya después en tu TOC puede crecer hasta 7 gramos por semana, perdón, diario. Entonces, es exponencial. Entonces tú vas depende cómo va la estadio, tú sabes que mandas del hatchery, de la producción de larva, a lo que es la finca, que sería el lago, 5 gramos. Ya en 50, 60 días lo están transfiriendo más o menos de 10, 14 gramos. Si hay que vacunarlo, vacunar, si no, no. Ya para otro tipo de malla y separar. Sembrar 100,000, digamos, en una jaula de 13 metros de diámetro y ya compartir dos en 50,000. Entonces las mallas van a ir cambiando, depende de la estadía. Por lo general en Acuafinca teníamos 3 cambios de malla. Chiquito, medio y ya después se cosecha que eran 900 gramos. Y hablando sobre los métodos de alimentación, digamos, en los sistemas de jaula flotantes, ¿se hace manualmente o se pueden aplicar ya sistemas más avanzados, hablando tecnológicamente? Fíjate que en tilapia, que es diferente de camarón, como la tilapia el alimento flota, tú lo ves, es una Sí. ventaja que lo que es camarón, que es más bentónico. Entonces, mira, si tú tienes alimentadores automáticos entonces nosotros probamos, pero lo que pasa es que el viento, el movimiento, tiene mucho que ver, el oleaje, las faldas que se ponen alrededor de la malla para que no salga alimento flotante. Entonces la compañía probó a nivel con algunos alimentadores de espiga y otros de aire, y a veces como el viento tiraba, entonces lo aventaba afuera. Entonces ahí era manual. El chiquito, pues igual, el alimento se da, pero ya en cantidades, ya cuando la tilapia tiene unos 600, 800 gramos, son quintales que están tirando. Entonces el alimento está tirando los quintales, y la mejor estrategia de alimentación es al límite, darle lo que se coma sin que se desperdicie. Como en lagos, si estamos hablando en lagos, entiendo que es lo que ustedes más les beneficia, ahí se empieza a alimentar, depende, si Catacamas es más fresco, entonces la tilapia puede generar de sangre fría, hay que dejarla que tome temperatura para que pueda hacer digestión y toda parte. Entonces, tipo 9 de la mañana empieza alimentación, hasta tipo 4 de la tarde, lo que se coma. En cajón, de las 8 hasta 3, era darle lo que se coma al animal para poder hacerlo. Entonces, la alimentación automática, no digo que no se puede, pero tiene algunas ventajas y unas desventajas como cualquier tipo de sistema. Nosotros como productores, o en mi caso como futuros ingenieros, ¿se necesita algún permiso por el gobierno, por una de estas instituciones para poder poner a funcionar una jaula flotante? Claro, como los cuerpos de agua son del Estado, las empresas son del Estado, de la Unión, hay que pedir concesiones. Todo lo que se puede pedir, no sé si cuánto eran los trámites, pero con una buena propuesta, no creo, porque el embalse se hizo para dos cosas, para inundación y para generar energía. Pero también tenemos la tercera que dice en el Estado, creo que hay una ley ahí, que también para producción agrícola. Y como es un embalse artificial, no tenemos problemas de que se vaya a pasar de estratificación, o ya sea de mucha alga, oligotrófico, heterotrófico, eso no hay ningún problema. Se me es un lago, ¿ok? Claro que se puede. Todos, como universidad ustedes o como productor independiente pueden pedir permiso. Una concesión es un permiso a nivel estatal para un tiempo determinado con una área determinada. Y digamos, ¿siempre hay una frecuencia de un monitoreo sanitario para estas jaulas? Pues, te voy a contar un poquito. Acuafinca era una empresa muy grande, pues, 50,000, 60,000 libras de filete fresco al año, entonces se tenía un stock como de 8,000 toneladas en el agua, entre chiquito a grande. Entonces, claro que sí, había las enfermedades, incluso había una enfermedad que llamaban, yo me recuerdo porque yo manejaba el plan veterinario, era lo que este Streptococcus agalactiae de tipo 2. Era un tipo de coccus que afectaba al sistema del cerebro, ponía loco al animal y lo afectaba y lo mataba. Incluso se dejó un programa de vacunación para eso.
Ok, esto ya es cuando estás muy industrial, pero cuando empiezas no tienes problemas. Pero la parte sanitaria más importante es el hatchery, chiquito. A los reproductores, si los vas a hacer con sistemas de tanques o membranas, lagunas, hay que estar quitando los parásitos que se le pega mucho, creo que hidrodáctilo, tricodina, y enfermedades como saproleña, columnares, son enfermedades típicas de los levinos. Esto es lo más común, que es hay que tener un plan sanitario, estarlos lavando con formalina, si lo hacen en laguna de tierra, si lo hacen en laguna de tanque membrana, tienen poca posibilidad de que se enfermen o se les pegue ectoparásitos. Pero en campo sí los monitoreos son fundamentales, pero lo más importante en campo es el monitoreo físico-químico o de oxígeno, porque como te digo, los cuerpos de agua se certifican naturalmente, ya sean que sea artificial o natural, entonces la temporada de emergencia es cuando tú tienes problemas de mezcla de agua. Entonces ahí tienes que estar listo, anticiparte con tiempo, si es un mes no alimentar y tener aireación mecánica para poder estarlo, que no se mueran. ¿Alguna Digo. consecuencia negativa para el medio ambiente? En cuerpos de agua como en bases, no. En lagos, sí. ¿Sí? Si usted tiene, no sé qué tan grado tiene en la parte limnológica, un cuerpo de agua, ¿no? Tiene más o menos. Un lago, naturalmente, no tiene salidas y tiene entradas. ¿Sí? Sí. O algunas salidas las hacen como para quedar como yo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que entiendan esto, los compañeros que están escuchando. Cuando un lago es natural como yo, que es el único lago que tenemos, entonces, ¿qué pasa si yo tengo jaulas? Que lo que llaman en Yohoa, cuando se llama acuafinca, te llaman jaula. Nosotros alimentamos con alimentos de entre 40, 30, 50, 32% de proteína cruda. Entonces, cuando tú alimentas un pez, del 100%, 30 lo aprovecha y 70 lo excreta, ¿ok? Es puro nitrógeno, es puro fósforo al agua. Eso hace que fertilice el agua, ¿ok? Entonces, es el miedo. Los lagos se componen en oligotróficos, mesotróficos y heterotróficos. Ok, heterotrófico es cuando está cargado de algas. Meso es más o menos, y oligotróficos son cuando son claros, que no hay mucha, tiene que ser alga. Entonces, cuando tú en años trabajando y produciendo y el animal excretando, entonces ese es el miedo. El miedo es que tú generes tanto fósforo o NPK para las algas que se vayan a proliferar tanto que después no haya, los lagos sean consumidos de oxígeno también, entonces son anóxicos. ¿Okay? Ese es el único peligro. En envases no hay ningún peligro, porque el agua fluye, corre, y ahí está. ¿Cuáles son las que más se usan? Porque tengo entendido que hay, digamos, hablando ya en forma, rectangulares, circulares. ¿Qué otra forma se utiliza más? Todo, depende de tu sistema, depende, porque a veces tú tienes que pensar en logística y en logística ambiental. Te cuento una historia. Me acuerdo cuando estaba en Cajón, toda la empresa estaba ahí, las aulas, en un solo pedacito, cerca de la tierra para poder llevar alimentos. Logísticamente era factible, pero ambientalmente y sanitariamente era terrible, moría la biomasa. Tuvimos que en toda la columna de Cajón poner cables a cada 500 metros para poder diseminar las aulas como un pulmón. Entonces, la logística era terrible porque había que llevar alimentos 15 kilómetros y bajar y estar. Entonces, eso tienes que pensar. Entonces, tu diseño va a depender de tu logística. Si yo tengo cuadrado, redondo, para mí me da igual. Va a depender de la forma de la malla que la haga. Entonces, lo que hay que sí es separar por las cargas. Si tú tienes biomasa muy cerca de unas 20 jaulas concentradas en un solo lugar, van a quedar anóxicos, ¿ok? Van a morir por así. Entonces tienes que diluir todo eso. Eso te lo van a dar los datos químicos del agua. El método de oxígeno dentro de la jaula, el método de oxígeno fuera de la jaula. Entonces, eso te va a terminar tu diseño. Bueno, más que todo un mensaje que le daría a los futuros ingenieros en zootecnia, en este caso que es nuestra carrera, para que no se enfoquen únicamente en lo que es la ganadería, la avicultura o la porcinocultura y consideren también pues el gran potencial que ofrece la acuicultura en el desarrollo productivo del país. El mensaje está dando a los zootecnistas que hay que apostarle por la acuicultura, no solo tener la mirada en animales terrestres, sino que también dedicarle a lectura, tratar de hacer análisis, a tratar de hacer investigaciones. Es muy bonita área. Cuenten conmigo para cualquier duda, estoy a la disposición. Yo trabajo en UNAP, pero toda mi vida he trabajado en empresa privada, lo tengo 7 años, trabajé 2 en tilapia y 2 en camarón, siempre con lo que es calidad de agua y manejo de cultivos. Entonces, eso es un mensaje que les doy, que la cultura siempre es hermosa. Entonces, hay que ponerle y hay que tratar de orientarse a no solo un área, ¿sí? Sino que darle un panorama más grande.